Vamos a seguir analizando el contexto actual de cara a los desafíos impositivos que tendrá el próximo gobierno, independientemente del signo político que sea. De eso vamos a conversar con Guillermo Poch. Él es contador tributarista y ya está conectado con nosotros. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rocío? ¿Cómo andás, Santiago? Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, bueno, o sea, la gente el domingo expresó qué es lo que está pensando y lo que quiere hacia futuro. De alguna manera en las urnas, claramente desde la composición de las elecciones se pone de manifiesto de que hay un alto porcentaje de gente que lo que está buscando es tal vez un Estado más chico, cuando de alguna manera Javier Milei pone en escena esa posible dolarización o quitarle la herramienta monetaria como política de Estado, al decir prescindimos de los pesos y de la entidad bancaria como el Banco Central, te tiene que llevar a un ajuste, porque en lo inmediato no vas a tener un aumento de recaudación por una afluencia de inversiones de manera inmediata. Con lo cual, eso va a ser un nuevo paradigma. De alguna manera, la sociedad hasta ahora lo puso, es eso lo que puso de manifiesto, y vamos a esperar qué pasa en octubre, pero claramente habría una nueva tendencia hacia el tamaño del Estado, de lo que la gente está pensando o lo que quiere hacia futuro. Claro, porque ahí, Guillermo, la gran controversia es achicar el Estado. ¿Qué implica achicar el Estado, no? Porque asusta un poco achicar la presión tributaria para las empresas cuando la recaudación va a ser menor. Ayer lo hablábamos con gente del campo que planteaba un libre mercado sin retenciones, a lo cual yo preguntaba, entonces, ¿cuál es el beneficio para un país si no hay ningún tipo de impuesto sobre lo que se exporta o lo que se importa? Digo, vos como tributarista, ¿cuál es el beneficio que tiene un país si no hay impuestos a cobrar? Primero hay que pensarlo desde el nivel de precios. O sea, hoy las retenciones tienen más un efecto recaudatorio que en cuanto a la composición final de los precios. Cuando nosotros pensamos de cuánto incide o analizamos cuánto incide, hay estudios tipo de FADA que te dice que el precio del trigo incide en un 13% en el precio final del pan. Con lo cual, estar regulando el precio desde las retenciones al momento de la exportación tiene una baja incidencia. Entonces, claramente ahí vos eso lo tenés más como una herramienta de recaudación como de regulador de precios. Bien, está claro que no es una herramienta de recaudación. Y si no tenés esa herramienta de recaudación y el Estado es ineficiente en un montón de situaciones, sin esa recaudación, porque ¿cómo le ibas a reemplazar? En algún momento se dijo que ibas a pagar más impuestos a las ganancias, pero mucha soja se iba por Canales 2 y no pagaba ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cómo vas a reemplazar la carga impositiva de las retenciones si sacás las retenciones? Santiago, de manera inmediata no vas a lograr grandes cambios porque producís un quiebre, pero Argentina se va a tener que hacer más apetecible o más interesante para que la gente deposite confianza y haga las inversiones. Es algo que Argentina tiene que trabajar en ese sentido para recibir y de alguna manera recibir inversiones locales y extranjeras. Lo que vos acá tenés que buscar, si no querés ajustar el tamaño del Estado, es aumentar rápidamente la recaudación. Y esto es como una familia. Si vos ves que alguien está interesado en cambiar un accionar que tenía hacia el pasado y hace las correcciones tendientes a generar un marco de certidumbre y de beneficios sobre las inversiones, vas a poder aumentar la recaudación y después darte la posibilidad de bajar la presión tributaria. Hoy Argentina está en un círculo complicado de salir que tiene una alta presión tributaria a nivel de lo que es región, hay una escasa recepción de inversiones y es producto de nosotros mismos. Entonces Argentina tiene que hacer una modificación tendiente a hacerse un lugar en donde la gente diga, bueno, invierto en Argentina porque me dan beneficios y tengo estabilidad y certidumbre. Claro, porque acá lo que, Guillermo, vos tomando tus palabras,
aumentar rápidamente la recaudación es lo que el Estado está haciendo a través de estos impuestos que a veces son distorsivos, pero responden a tu necesidad, aumentar rápidamente la recaudación. Sí, y después, por otro lado, tenés que trabajar en la informalidad. Vos tenés que tener, o sea, se lo puede ver que de alguna manera hay ciertos organismos que hoy están actuando rápidamente, desde organismos, desde la FIP, aduana, vos ves que hay un movimiento, eso es importante para bajar la informalidad, y por otro lado necesitas normas que también se adecúen a la realidad, porque si vos haces una norma que es de imposible cumplimiento, no tiene mucho sentido de que esté escrita esa norma. Entonces es toda una situación. Si hablamos del sistema de normas, Guillermo, hablemos de qué pasaría con el sistema tributario si se llevaran a cabo las propuestas que hace Javier Milei en relación a eso. ¿Es posible que se lleven a cabo esa reformulación tan abrupta? O sea, como dije al inicio, Rocío, los grandes cambios así pueden producir quiebres y a nivel social lo tenés que evitar para, de alguna manera, detrás de los números hay personas. Eso nunca uno lo tiene que dejar de lado. Entonces, cuando se diseñen quien sea el ganador, la próxima administración, tiene que decir, bueno, la gente, la ciudadanía me está dando un voto porque quieren ir hacia un lugar. Y hay que llegar a ese lugar y que socialmente tampoco la gente lo termine padeciendo. Y ahí va a ser el arte de la política y de ir consensuando de los distintos sectores, porque después todas las normas tributarias, presupuesto, pasan por el Congreso. No es que podés dictaminar de manera unilateral, ¿sí? Claro, y Guillermo, cuando hablamos de achicar los gastos del Estado, porque acá es el gran kit de la cuestión, si se va a achicar el Estado o los gastos del Estado, donde parte de los gastos también los genera la política. La pregunta es si la política también haría algún voto de austeridad, como se plantea, desde los honorarios básicamente que están cobrando. Sí, a ver, en lo inmediato es complejo, pero es necesario, Santiago. O sea, y la gente es lo que hoy está poniendo de manifiesto. Cuando uno hace un repaso y vos ves la cantidad de votos de alguna manera, por personas o mensajes que transmite cada una de las personas, te va llevando a que la gente está queriendo un cambio. No tiene nada de malo migrar para un lugar hacia el otro. Lo que siempre tiene que quedar sobre la mesa en claro es que no podés dejar de pensar que detrás de esos números, como te decía antes, hay personas. Bueno, eso es uno de los grandes puntos, ¿no?, que se le cuestionan a Javier Milei, qué pasaría con ciertos estratos de la sociedad en el caso de que se lleven a cabo esas medidas, aunque hay que decir también que, por ejemplo, en relación a la reducción del gasto público, incluso otros miembros de su partido han dicho no se puede llevar a cabo, por ejemplo, ¿no?, una eliminación de los beneficios sociales, de los planes sociales al 100% del día 1, sino tal vez una reducción y un recambio, ¿no?, en ese punto en particular, como por ejemplo el pedir una contraprestación, más allá de que ya hay un programa en particular que lleva a cabo esa transformación, ¿no?, del plan social en un trabajo. Y recordemos que el Ministerio de Seguridad Social tiene como laderos controles a las agrupaciones barriales. Si vos vas a sacar ese control, vas a necesitar tener más empleados del Estado para poder controlar. A veces lo que se desea no tiene cómo se lleva a cabo. Guillermo, cuando vos decís, bueno, voy a controlar todos los gastos del Estado uno por uno, necesitas más gente que haga eso, que hoy no lo está haciendo. Sí, el Estado ya tiene una dimensión, entonces, como venimos hablando, tenés que ir pensando en achicarlo y también a su vez de que las empresas del Estado tienen que producir beneficios. En algunos serán económicos y otros en otro sentido. Pero hay que enfocar en el sentido de lo que también la ciudadanía está poniendo de manifiesto. Hubo momentos en donde la ciudadanía de alguna manera pedía un Estado más grande. Hoy lo que se está poniendo en evidencia es que están pidiendo un Estado
tal vez más chico. Y es lo que Un define, sector, y así ¿no? es como, eso es la democracia. Claro. Es un sector, es una cantidad de gente, pero no hay que dejar de escuchar a la ciudadanía, o sea, de eso es la democracia, es aceptar que en un Sin momento la duda. sociedad pide algo y hay que ir en ese sentido, y en otro momento pide otra cosa y hay que ir en el otro sentido. Y hay que aceptarlo, y esas son las reglas de juego de la democracia. Eso no hay duda. A veces cuando uno se plantea achicar el Estado, achicar los ministerios de salud, los ministerios, cuando hay algún problema, como por ejemplo la pandemia, más allá de todo lo que se ha pasado, todo el mundo exige que el Estado te proporcione vacunas. Sin embargo, el Estado cada vez hay que achicarlo más. Hay que buscar un equilibrio en eso porque el Estado, y justamente mucha gente que votó el achicamiento del Estado, es la que prácticamente necesita al Estado para poder subsistir. O la mejor administración Sí, incluso, sí. ¿no? Porque en cuanto a la credibilidad de un gobierno, lo que se plantea es eso, ¿para qué se están usando mis impuestos, no? Exacto. Yo tengo mis necesidades cubiertas, tengo salud, tengo seguridad, tengo educación de calidad, tal vez ese es el punto de la discusión, ¿no? Más Sin allá duda. de el margen del déficit, que digo, es evidente y que incluso lo reconoce el propio gobierno. Rocío, es muy bueno el apunte que estás haciendo, que es la percepción de la devolución de los impuestos. O sea, cuando la gente paga un monto alto de impuestos y no lo tangibiliza, aparece un desagrado. Entonces, vos apuntaste un tema muy importante, que es que el gasto sea eficiente. Hay determinados estratos sociales que necesitan algunas particularidades del Estado o ciertas cuestiones, y otros necesitan otras. Y ahí hay que irlo articulando desde medidas políticas. Y de alguna manera, si la Argentina intentara ampliar la cartera de inversiones, o sea, hacerse apetecible, tal vez no hay que pensar necesariamente en un Estado chico. Lo que hay que pensar es cómo agrandamos la torta para tratar de evitar un Estado en donde gente pueda verse perjudicada. Habría que buscar más por el lado de los beneficios y del lado de, bueno, ¿cómo podemos aumentar la recaudación? Eso se logra con mayor actividad, y Claro. de alguna manera es que Argentina sea interesante para invertir. Pero es contrafáctico decir que hay que aumentar la recaudación cuando todo el mundo dice que hay que bajar la recaudación. Por eso te digo, Guillermo, que es a veces hablar de utopías que son difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Sí. Porque por más que exporte la cantidad que exporte, y lo hablábamos con el campo, si yo saco las retenciones, el único que gana y que puede dar trabajo, es cierto, es el productor. El Estado, por más que vos exportes una cantidad enorme, solamente va a recaudar con impuestos a las ganancias, como dice el campo. Esto ya pasó, ya no tuviste retenciones, y sin embargo el efecto del impuesto a las ganancias, por los hilos bolsa, por los manejos o por lo que fuere, no alcanza ni por asomo a lo que tiene que ver con una retención. Total, Santiago, sigo, o sea, te entiendo, y coincido con tu percepción. Ahí lo que hay que pensar es qué sucede a ese productor que tal vez obtiene ganancias y no está interesado en volcarlos de nuevo en la economía. Sí, sí. Ahí es donde tal vez hay una situación de qué le pasa a ese productor argentino frente a esa situación. Si vos estuvieses en un país donde decís, si la plata que obtuve la reinvertí y la multiplico, sin lugar a dudas, la gente lo haría. Si no lo está haciendo, es por algo que tenemos que cambiar, como Argentina, o sea, desde Argentina, y para eso tiene que trabajar la dirigencia política, para darle la percepción a la gente de que invirtiendo en Argentina le va a ir mucho mejor que en otros lugares. Guillermo, gracias. Por favor, y a disposición. Gracias. Guillermo Poch, contador tributarista, un debate que, si bien al ser contador va orientado a los números, también por supuesto va orientado a lo político, a Sin lo duda. ideológico y obviamente la economía, ¿no?, como factor común en todo. Años de errores, Ros, si alguien pudiera exportar, no tuviera cepo, traía un tipo de cambio único y pudiera comprar la cantidad de dólares necesarios, seguramente los dólares tampoco entrarían a la economía.